capítulo 14. Por ahí vamos a estudiar esta mañana. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuando ya lo tengan, se ponen en pie. Y vamos a leer todo el capítulo para que nos demos gusto leyendo y vaya grabando en su mente que nos habla la lectura. Leo yo el primero y usted el segundo y así consecutivamente. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él esos poderes. porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías lanzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual, éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero por su madre, dijo: Matadme aquí un plato por la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y le prepararon un fuego de hierro nuevas para. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y lo que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos retirar la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, asalada por olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: Un fantasma, y dieron ojos de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya aquí sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Ayúdame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos vieron la barca, se calmó el viento.
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Tema de esta mañana: la prueba, el camino al conocimiento. La prueba, el camino al conocimiento. En este pasaje que hemos leído, que es tan largo y lo he tomado así esta mañana, porque aquí vamos a descubrir, solo voy a descubrir tres aspectos. De este pasaje tenemos en primer lugar, tenemos tres acontecimientos que marcan la vida práctica de los discípulos. Oiga bien, la vida práctica de los discípulos. En primer lugar, estamos viendo que hay un pueblo conmovido por un acontecimiento. Lo vemos del versículo 1 al 14. ¿Qué había acontecido? Un profeta de Dios había sido decapitado. ¿Qué percepción tenían los discípulos al ver esa actitud? Pues a lo mejor tenían miedo. Temían de que el otro que iba a ser decapitado fueran ellos. Y ese acontecimiento los tiene perplejos, pensativos. ¿Qué iba a ser de ellos si seguían a Jesús? Pero ellos habían decidido seguir a Jesús. Y esto sucede a través de el proceso de enseñanza que Jesús da a sus discípulos. Y es bien importante que nosotros tomemos en cuenta que está tratando con un pueblo escogido, con un pueblo redimido, y si queremos llamar hoy en esta mañana, con la iglesia del Señor. Los discípulos habían decidido seguir a Cristo, pero en este proceso Jesús les está enseñando, los está preparando para ese trabajo que les iba a encomendar posteriormente. Pero en esa preparación se dan acontecimientos que no son gratos para ellos. Ya dije, la muerte de Juan el Bautista, la persecución de los cristianos, y era el camino que él llevaba. Sin embargo, vemos que ellos, dentro de esa situación, también hay otra más. Y aquí sí está bonito. Cuando leí este pasaje, digo, qué bueno, que este acontecimiento es de bendición. Jesús se identifica como Dios al multiplicar los panes y los peces, con el único propósito de enseñar y de saciar la necesidad de la gente. Se encuentra en una situación de que niños y mujeres, hombres, están con hambre. Pero Jesús no solo mira el hambre espiritual, también mira la necesidad corporal que esta gente tiene. Tenían hambre, no habían comido, habían pasado todo el día reunidos. ¿Y había comida? No, era un desierto. No había tiendas, entonces no existían los churros. Pero ni churros podían comprar. Pero aquí estaba Jesús
Y qué bueno que los discípulos, preocupados tanto de lo que había acontecido, como de la situación que se estaba dando con la gente, a lo mejor estaban diciendo que se vayan, ya no queremos más ruido. Posiblemente. Pero también la palabra nos enseña que dice el versículo que hemos tomado, cuando dice, ya cuando se anochecía, dice, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, no había comida, y la hora ya pasada, ya era noche. Estaban pensando dónde iban a dormir, qué frío iban a sufrir, etc. Y ellos tienen necesidad de comer y no tienen a dónde ir a comprar. Mejor diles que se vayan. Miren qué percepción de los discípulos. Mejor que se vayan a morir al camino. Sí, no les tocaba de otra. Pero no, Jesús está mirando de otra manera. Jesús tiene amor. Él tiene el conocimiento de que esta gente no debería de irse. Entonces Él dice, miren qué importante. Como la queja de los discípulos, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Pero en base a que Jesús les dijo, no tienen necesidad que se vayan. O sea, ellos no se deben de ir. Ustedes deben de comer. Y creo que más que nadie, las madres de familia se ven en esta situación. A veces los niños piden y piden y no hay. ¿Verdad, Natalia? No hay. ¿Y qué hacen? Se rebuscan. Buscan la manera de ver, aunque sea una azucarada, ¿verdad? Entonces los discípulos, Jesús los mandó a que hagan esto. Deben de comer. ¿Pero qué les vamos a dar? Les dicen. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. A lo mejor ellos están pensando que con estos 5 panes y los 2 peces, ellos podían comer a los discípulos. Podían mitigar el hambre. Por eso le estaba diciendo que los demás que se vayan. Pero he aquí la mano de Jesús. Es aquí el momento en que Él expone y enseña de que Él es Dios. Eso es lo importante que vemos en este pasaje. Que Él es Dios y que puede multiplicar esos panes, que puede multiplicar esos peces. Tráiganmelos. Entonces dice, mandó a la gente a sentarse, a recostarse, dice acá. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron, dice, todos y se saciaron. No puntalearon, sino que se saciaron. Comieron abundantemente, pues ellos tenían hambre, pero ante la abundancia que hubo a través de la multiplicación que Jesús hizo, la comida abundó. Gloria al Señor. Y comieron. Por eso yo decía, esta actitud es de bendición, feliz, contento, sí.
contenta la gente. Ya me imagino ver esa gente después de estar tan hambrienta, tan sedienta, y comieron, se saciaron. Bueno, pero la situación no termina ahí. Dice que al terminar eso, también después Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El versículo, estoy leyendo el versículo 22. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. El plan de enseñanza, miren qué importante. El plan de enseñanza va, como ellos han decidido seguir a Jesús, entonces van por el desierto, van por los lagos, porque ahí hay ríos navegables también, y ahí tienen que pasar. Ese es el proceso que los discípulos llevan. Después veremos por qué Jesús los manda a embarcarse. Si el escritor, y no es que se le haya olvidado, fíjense que lo que se nota en este pasaje que acabamos de leer en esta parte, todos comieron y se saciaron. Y lo más que dice es que guardaron 12 cestas llenas, o sea que hubo reserva, todavía quedó. Por eso dice que a los cristianos les sobran y les abundan. Amén. Porque están bendecidos por la mano de Dios. Entonces, pero hay algo que es preocupante y que Jesús lo ve. Nadie dijo gracias, Señor. Nadie. Viendo esto, dice que Jesús los despidió y le dijo a sus discípulos que siguieran. Allá adelante vamos a encontrar algo mejor. Pero en el camino dice que ellos abordaron la barca, versículo 24. Estaba en medio del mar, ya estaban en la barca, azotadas por las olas porque el viento era contrario. Ahí se da otra situación. Y esa es la tercera situación que en esta mañana vamos a ver. Jesús los manda a un lugar difícil para evaluar si habían aprendido la lección. No crean que los mandó así simplemente porque tenemos que ir allá. No. Él los manda para que allí demostraran que si realmente ellos habían conocido quién era el que estaba multiplicando aquellos panes. Sin embargo, en este pasaje del 24 en adelante, se deja ver de que los discípulos todavía no han entendido. Las cosas las ven como que sí, ellos van a seguir a Jesús porque hay bendición, porque nada les falta, porque aquí se goza uno, porque aquí se canta, etcétera, etcétera. Pero no, el seguir a Jesús no implica solo eso. El pasaje nos enseña que en la barca dice que empezó la tempestad y aquella barca se movía. Yo no sé cuántos se han montado en barcas, pero es bien bonito porque el agua se sacude a uno normalmente. Imaginémonos cuando la tormenta viene y sopla con fuerza.
Y ya los remos o los motores, por decir así, que ya hoy es motor, ya no tienen la capacidad de romper ese viento. La hace de un lado, la hace para el otro, y viene la aflicción. Y encontramos a un pueblo afligido, desesperado, porque el viento los está soplando fuerte y tiende a dar vuelta a la barca. ¿Qué sucede? Es ahí donde viene la primera parte de que Jesús evalúa. Le dice, pues, dice que ahí por la cuarta vigilia ya había pasado la medianoche. Habían batallado y ellos ya no encontraban otra solución. Jesús se les presenta. ¿Cómo se les presentó Jesús? Andando sobre el agua. ¿Cuál fue la percepción de Dios? Lo primero que dijeron es un fantasma. Miren qué mentalidad de gente. Un susto, dijéramos nosotros, hoy la iglesia. ¿Sí? Y ahí póngale que de todos los mitos que se pueden. Hasta podría decir que la ciguanaba, que no existe, una leyenda. Pero en ese momento de dificultad, Jesús se presenta caminando sobre el agua. Yo pienso que si hubiera sido un pueblo de veras que hubiese entendido o hubiese tenido el suficiente conocimiento, lo primero que hubieran pensado, ¿y Jesús dónde está? El pasaje no nos dice que ellos habían clamado a Dios, que ellos habían clamado a Jesús, que ellos habían buscado. No. Era Jesús el que estaba viendo la necesidad y les iba buscando. Pero cuando lo vieron ni siquiera se acordaron. ¿Ese puede ser Jesús el que viene? No. Ellos dijeron, un fantasma. Hay que salir huyendo. ¿Y para qué salir huyendo? No podía. Luego la voz de Jesús, que le dice, yo soy. Y esa palabra, yo soy, es extensa. Si nosotros queremos buscarle definiciones a esa expresión, Él le dice, yo soy. Acomodémosla a nuestra necesidad, a nuestra vida. Digamos que Jesús es ¿quién? Nuestro Dios. Que Jesús es nuestro ayudador, que Jesús es nuestro salvador, que Jesús es nuestro sustentador. Por eso le está diciendo, yo soy. De otra manera les hubiese dicho, yo soy el que lo voy a salvar, yo soy el que les voy a ayudar. Tengan ánimo, no teman, yo soy. Y viene el tal Pedro. Es que este Pedro, si ustedes han leído de Pedro, viene y le dice, déjame Señor si tú eres el Cristo, déjame que yo vaya donde estás. Venid pues, le dice, venid. Y sale Pedro caminando a buscar a Jesús contento. ¿Sí? Pero cuando iba de camino, ¿qué le sucedió? ¿Amén? Se hundió, ¿verdad? Se asustó, empezó a pensar con la mente ruina que tenía. Asustado. Bueno, y si no es Jesús, ¿qué va a pasar yo siguiéndolo? Y ¡pum! Cuando ya iba, no sé hasta dónde llevaba el agua,
Pero ya cuando se iba hundiendo, dice que Jesús extendió su mano cuando la voz de Pedro dijo: Señor, sálvame. Allí sí se acordó de Jesús. Allí se acordó quién era Jesús. Jesús es el Señor. Y le dijo: Señor, sálvame. Yo creo que solo la mano sacaba ya. Señor, sálvame. Y Jesús lo tomó de la mano, lo sacó, lo llevó a la barca. Cuando estaba en la barca, lo regañó. Para mí es un regaño, porque tanto les había hablado, les había enseñado y no habían aprendido. Acababan de haber comido, que se saciaron y no supieron quién era Jesús. Ahora sí le dice: Señor, sálvame. Pero cuando le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí viene lo que yo les estaba diciendo, que al momento que él empezó a caminar, él caminó bien sobre las aguas. Pero de repente se le metió la duda que no era Jesús, o que quién era el que estaba allá adelante. Pues los otros habían dicho que era un fantasma. ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, oiga bien, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Hasta cuándo te empiezan a decir eso? ¿Hasta cuándo? Pero hubo necesidad de pasar esas dificultades. Hubo necesidad de que el viento los aporreara, que el agua los sumergiera y que ahí pensaran que había un Dios en quien ellos habían creído. Termina diciendo el pasaje que después que terminó la travesía, cuando conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron la noticia por aquella tierra de alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Había una palabra llamada fe. ¿Y qué dice la palabra fe? ¿Cuál es la definición de la palabra fe? Dice Hebreos 11:1. Es pues, dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Reflexión: ¿cuántas veces tendremos necesidad que Dios nos pruebe nuestra fe? ¿Y hasta dónde nosotros hemos aprendido la lección? La iglesia del Señor va en camino. La iglesia va en un proceso. No quiero llegar al conformismo ni tampoco quiero asustar. Pero que tanto como los discípulos no eran todos de un solo pensamiento, también la iglesia está llena de diferentes mentalidades. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que todos pensemos en una misma forma, que todos lleguemos al conocimiento quién es Dios. Y eso es lo que muchas veces nos
hace tambalear en nuestra fe. Porque no tenemos el suficiente conocimiento quién es Dios. Y esta Biblia tiene las quejas de Dios, que el escritor las pone aquí en la paz. Y a veces ese es el error que nosotros cometemos. Dios muchas veces nos pone dificultades en nuestra vida con el único propósito de que nosotros aprendamos a reconocer quién es Dios. Y muchas veces hacemos la de Pedro, o perdón, los discípulos, ahí no dice quién. Es un fantasma que estamos mirando. Yo no sé si en la dificultad a usted se le han venido la duda de que alguien le ofrece su ayuda y no lo acepta porque cree que puede ser un daño para su vida, en vez de ayudarle lo puede hundir más. Puede ser, hay una duda. Sin embargo, cuando venimos al conocimiento de Dios, debemos de estar seguros de que el Dios en quien hemos creído es poderoso. Y si es poderoso, quizás ese sería el atributo, todos son importantes, pero ante las situaciones que usted tenga, debemos de saber que Dios es poder. Y no hay ninguna dificultad en que usted entre que Él no pueda ayudarle. Él tiene la solución de todos sus problemas, no como aquellos que dicen así en la radio. Déjeme decirle que ese Dios en quien hemos creído sí tiene la solución para su vida. Y no solo para esta vida física, sino para nuestra vida eterna, porque Él la ganó con sangre, y eso es lo que nosotros debemos de atesorar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Demostrar que si hemos fracasado en algunos momentos, dejar que ese Dios purifique nuestra vida, que la santifique, porque el otro atributo que tiene Dios, al cual nos invita a que nosotros le imitemos, es la santidad. Dios es santo. Y si de veramente le buscamos en santidad, Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos. Oiga bien, todo lo que nosotros necesitemos, no lo que pidamos. Porque a lo mejor estamos pidiendo un carro del último modelo y no lo necesitamos. Él nos va a dar lo que nosotros realmente necesitemos, porque Él es Dios y nos conoce desde el último cabello y todo nuestro camino. Él sabe qué es lo que necesitamos. Por tal motivo, es santo. Nosotros debemos de buscarle en santidad, porque de lo contrario nuestra fe es vana. ¿Qué dice? Que la fe, dice, es la certeza de lo que se espera. ¿Qué espera usted? Es la pregunta en esta mañana. Y de ahí surgen muchas preguntas. ¿Por qué viene usted al templo? ¿Por qué lucha usted en el cristianismo? Porque no es fácil, hermanos. Nada fácil de ser cristiano. Hay cositas
dan ganas de irse, como le dijeron los discípulos al Señor, que dure tu palabra. Entonces le dijeron, si te quieres ir, andate. Pero no, uno en esas situaciones lo primero que hay que hacer es buscar a Dios, que Él tiene la solución. Él sabe por qué nos ha llevado a una situación difícil. Tenemos que reconocerle tal como un Dios poderoso, tal como un Dios santo, tal como un Dios ayudador. Él está presto para ayudarnos en la situación que nos encontremos. Iglesia del Señor, sigamos adelante. Esperamos la venida del Señor. Y todo el mundo dice, el Señor ya viene. Amén. El Señor ya viene. ¿Cuántos acontecimientos están surgiendo? Pero ¿qué estoy haciendo yo para decir que realmente estoy esperando a Dios? ¿Estoy preparado? Esa es la gran pregunta que solo ustedes se la van a responder. El llamado es que cada uno nos preparemos y que un día gocemos en la presencia del Señor. Que nadie se nos vaya a quedar. Luchemos, busquemos a Dios tarde y mañana, en el trabajo, en el descanso, donde quiera que estemos, busquemos a Dios. Luchemos, porque ese Dios está dándonos la mano para guiarnos. Él siempre está dispuesto a guiarnos, no más que no se le desespere. Posiblemente tenga que pasar alguna situación difícil. Pero ahí dígale al Señor, ¿para qué me has traído aquí? Enseña qué es lo que tengo que hacer. Y Él le va a decir,